Buenos días, sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Saludamos de manera especial a nuestros oyentes que llegan a nuestro canal buscando mensajes, buscando la orientación de el Santo Espíritu de Dios. Saludamos también a nuestras hermanas de la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Dios los bendiga. El día de hoy traemos una palabra basada en un versículo de Esdras. Lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. El título de este mensaje, es el escriba fiel. Recordemos que estamos dentro del formato de ilustraciones de bolsillo. Vamos en el libro de Esdras. Dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recordemos que el mensaje, el título de esta predicación es El escriba fiel. Bien, es momento, iglesia, es momento de buscar a Dios. Debemos intensificar y redoblar nuestra preparación espiritual, seguir sus enseñanzas, indagar, investigar, escudriñar sus estatutos y decretos, orientarnos siempre a ponerlos por obra, a obedecerlos, a sujetarnos a sus leyes espirituales, a sus mandamientos. Esdras, el personaje bíblico que nos está hablando este versículo en este libro, fue un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley de Dios, dada por Moisés, o sea, esa ley que Dios había dado por medio de Moisés. Él la estudiaba asiduamente, la obedecía y la enseñaba al pueblo de Israel. La misión de Esdras fue la de conducir al pueblo de Israel hacia la restauración de la vida piadosa, comprometiendo al pueblo judío con la palabra del Altísimo. Para ponernos un poco bajo el contexto histórico de esta predicación, recordemos que según la historia bíblica existieron 4 imperios, que fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-macedonio y el imperio romano. El imperio babilónico existió del año 605 al 539 a.C. Recordemos que fue la Babilonia de Nabucodonosor, que fue el gran imperio babilónico de los jardines colgantes de Babilonia. Posterior a este imperio babilónico viene el imperio medo-persa, del año 539 al 331 a.C. Este imperio medo-persa sucedió al imperio babilónico a través de Darío y Ciro el Grande. Después viene el imperio greco-macedonio, que va del año 331 a.C. al 168 a.C. Y este fue liderado o presidido por un rey que fue un general del ejército, que fue Alejandro Magno. Posterior a eso viene el Imperio Romano, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Bueno, estos 4 imperios también nos habla Daniel en su libro,
Estos cuatro imperios son la revelación que el Todopoderoso hace sobre Nabucodonosor. Recordemos que él ve una efigie donde su cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre era de bronce y las piernas eran de hierro. Bien, o sea, cada una de estas cosas representa cada uno de estos imperios. Pero bien, eso lo dejamos eso ya lo hemos explicado aquí en la iglesia, pero lo vamos a dejar también para otra predicación. Volviendo al tema de Esdras y bajo el contexto histórico, habiendo mirado estos cuatro imperios, esta misión la llevó a cabo Esdras después de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia o en la Babilonia de Nabucodonosor. Fue después de los 70 años de cautividad en Babilonia cuando Artajerjes, el nuevo rey de Persia, o sea, imperio medo-persa, cuando el rey Artajerjes de Persia escogió y autorizó a Esdras como líder de los judíos en aquel país y le encargó dirigir a su pueblo de regreso a Jerusalén. En el tiempo de periodo de vida de Esdras, así como en el tiempo de los cuatro imperios, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba regido por la ley de Moisés. Y Dios actuaba de otra manera en ese tiempo. El Señor actuaba de una manera diferente en ese tiempo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo actuaba de una forma diferente? Es decir, Él avisaba siempre el castigo que recibía el hombre pecador por el quebrantamiento de sus leyes divinas o sus mandatos, ¿no? Estatutos o mandamientos. Hoy o actualmente estamos bajo el periodo de la gracia. Dios trata de otra manera con nosotros, dotándonos de su Espíritu, de su Santo Espíritu, cuando obviamente nosotros hemos recibido a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. A su Hijo Jesucristo, quien es la roca, quien es la piedra angular, quien es la piedra, cabeza del ángulo, que los edificadores judíos rechazaron. Dios avisa al hombre con tiempo para que se arrepiente de sus pecados. Pero Dios también actúa contra el hombre que no quiere obedecer. El pueblo en esa época de Esdras fue inicialmente llevado cautivo por Nabucodonosor. Esta acción fue obviamente permitida por Dios, ya que en esas instancias el pueblo estaba invadido por la apostasía o la negación de la fe. Era un pueblo rebelde, alejado de las normas y mandamientos del Todopoderoso. Fíjate que no solamente nos habla en este libro, sino también hubo un profeta y varios profetas en la Biblia que dijeron esto, pero vamos a tocar solamente al profeta Jeremías. Y él nos dice que por su apostasía o por la apostasía de este pueblo de Judá, él predijo, o sea, Jeremías predijo que esta invasión duraría 70 años. Bien, vamos a leer en Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías, uno de los profetas mayores, Isaías, Jeremías. Jeremías 25, 1, 14. Jeremías 25, 1, 14. Bueno, hoy hay una buena porción de lectura bíblica. 25, 1, 14.
70 años de desolación. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Bien, fijémonos que acá algo vamos a rescatar de este texto. Bueno, todo, pero primordialmente dice: hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Fíjate que era un pueblo en desobediencia, un pueblo en rebeldía. Y aquí en el versículo 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y fíjate que sucedió tal como el Señor dijo que iría a suceder. Vemos que este pueblo, estamos hablando de Judá, estaba cometiendo innumerables pecados, dejando de lado las palabras del Altísimo dadas por Jeremías y por otros profetas que el Señor había mandado para despertar a este pueblo. Las características inmorales, deshonestas e impúdicas que tenía este pueblo de Judá proliferan en la actualidad en los gobiernos del mundo y en la iglesia del Señor Jesucristo. Pues vemos que los sacerdotes y los profetas decían mentiras. ¿Qué está sucediendo ahora?
Había amor hacia las ganancias fraudulentas, culto a dioses falsos. Había engaño, inmoralidad, prostitución, injusticia, violencia. Yo les pregunto, ¿qué está sucediendo ahora? La corrupción y degradación de este pueblo judío hizo que Dios tomara la decisión de permitir que fuera llevado cautivo por Babilonia. 70 años después, el gran Yo Soy levanta a un sacerdote, a un maestro, a Esdras, para la liberación y rescate de este pueblo. El Señor, en su inmensa misericordia, hace volver a su pueblo a Jerusalén por medio de Ciro el Grande. Fíjate que después del reinado de Babilonia siguió el reinado de Medo-Persia. El reinado de Ciro el Grande se llevó a cabo bajo la influencia del siguiente imperio. Estamos hablando, ya lo dije, del imperio de Media y Persia. Este reinado de Ciro fue de bendición para el pueblo de Israel, pues este rey permitió que los judíos volvieran a su patria promulgando el famoso decreto de Ciro, ordenando a través de Esdras la reedificación del templo y permitiendo que todos los cautivos regresaran a su país. Entre los cautivos que regresaron después de ese exilio, que regresaron a Jerusalén, de ese pueblo judío, regresaron los jefes de Judá, los jefes de Benjamín y los sacerdotes levitas. Bien, vamos a ir al soporte bíblico. Vamos a ir a Esdras 7, 6, 28. Esdras 7, 6 al 28. Dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Está hablando de Esdras. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjate, lo primero que hizo él fue, había preparado su corazón para inquirir, es decir, para estudiar, para escudriñar, para investigar su palabra. En segundo lugar dice, para cumplirla. Y en tercer lugar dice, para enseñarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Dice esa carta, o el decreto de Ciro el Grande, que ya hablamos. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente
ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con ese dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás en la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tú tienes de Dios, pon jueces y gobernadores, que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, a prisión. Bendito Jehová de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bien, fíjate lo que dice, o sea, como un resumen de lo que acabamos de leer, de que Esdras era un escriba, un maestro y un sacerdote diligente en la ley de Moisés, en esa ley que el Señor, Jehová Dios de Israel, le había dado a Moisés para su pueblo. También vimos que Esdras se había preparado ¿para qué? Para inquirir, es decir, para escudriñar su palabra, las escrituras, para cumplirla y para enseñarla en Israel. Vemos también que Esdras era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Cuando hablamos de escribas, que obviamente sabía leer y escribir. Recordemos que mucha gente en el Antiguo Testamento, y más por esta época, pues solamente tenían acceso a este tipo a la escritura, a la lectura, algunas personas de la nobleza. Bien. Dice también, nos habla de que el mismo rey dio tributos, dio plata, dio oro para que se pudiera nuevamente otra vez comenzar esta ciudad. Dice, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Dice también, todo el rey, todo lo que es mandado por el Dios del cielo,
sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Fíjate que este rey Artajerjes era un rey de Media y Persia, era un rey pagano, sin embargo se dirige a Dios con mucho respeto y dice: sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Ok, perdón. A lo largo de las eras, el gran Yo Soy ha tenido que decretar mucho sufrimiento sobre el pueblo judío. Cuando hablamos del pueblo judío estamos hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ya vamos a ver por qué hacemos alusión a esta parte aquí. Pero en el transcurso de la historia y de las eras, como les decía, el Señor, Jehová de los ejércitos, el gran Yo Soy, ha tenido que decretar mucho sufrimiento, mucha pena sobre el pueblo judío, debido al alejamiento espiritual de ese pueblo que el Rey de Reyes escogió como su pueblo, como ejemplo para las naciones del mundo. Pueblo que se ha caracterizado por su desobediencia, indisciplina y terquedad en cuanto a cumplir las leyes espirituales que Dios ha conformado para el bienestar de sus hijos, de su pueblo escogido, de su nación santa, de su iglesia de reino. Recordemos que la casa de Judá es la que se encuentra actualmente en ese punto geográfico en el Medio Oriente. Es decir, allá en el Medio Oriente, esa pequeña parcela de tierra, por así decirlo, lo que es Israel. Esa es la casa de Judá. La casa de Judá se encuentra actualmente allá en ese punto geográfico en el Medio Oriente. Y esta casa de Judá fue constituida inicialmente por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la mitad de la tribu de Leví. Aquí vamos a hacer mención a las 12 tribus de Israel y cómo se esparcieron en el Oriente Medio. Entonces tenemos que esa casa de Judá fue inicialmente colonizada, por así decirlo, o constituida por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la mitad de la tribu de Leví. Esa tribu de Judá fue la apartada por Dios para que Jacob, quien después se llamó Israel, le entregara la bendición espiritual y de que a través de ella naciera el Mesías Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces fíjate que a esa tribu de Judá le entregó Jacob, o sea el padre Jacob, le entregó la bendición espiritual. Recordemos que viene Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos se llamaba Judá y es a quien Jacob le entrega esa bendición espiritual y de que a través de él nacería el Mesías. Y así fue. Recordemos que el Mesías viene de David. Y David también viene de la descendencia de Abraham. Bien, eso en cuanto a la casa de Judá. Ahora vamos a ver la casa de Israel. La casa de Israel es la que se encuentra esparcida alrededor del mundo por medio de las 10 tribus perdidas de Israel. No obstante, cuando hacemos referencia a la casa de Israel, estamos hablando de las tribus a las que les fue entregada por Jacob la bendición material. Es decir, estamos hablando de los descendientes de José. ¿Quiénes fueron los descendientes de José o los hijos de José? Efraín y Manasés. Estos dos hijos representan actualmente
o llegaron a convertirse en grandes potencias en el mundo actual. De tal manera que según la escatología bíblica, y escatología es la ciencia teológica que se encarga del estudio de las cosas del fin, y según esa escatología bíblica, y eso lo hemos demostrado en esta iglesia, que cuando sacamos a colación a los descendientes de Efraín, hacemos alusión a los pueblos que conformaron el gran imperio británico. Y cuando hablamos de Manasés, recuérdate, Efraín y Manasés, hijos de José. Efraín fueron los que conformaron el gran imperio británico. Y cuando hablamos de Manasés, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Estamos predicando de grandes naciones, o de que grandes naciones han llegado a constituirse como grandes potencias económicas y militares en el mundo contemporáneo, es decir, en el presente. Otro dato importante. Recordemos que después de Salomón, porque hubo hubieron tres reyes, Saúl, David y Salomón. Después de Salomón hubo una división del reino. Entonces Israel, con capital Samaria, fue el reino del norte. Y Judá, con capital Jerusalén, fue el reino del sur. ¿Listo? La Judá, la que está hablando el versículo, en este caso de Esdras 7:10, es la Judá a la que hace referencia, este versículo. Ok. O sea que vemos que el pueblo de Israel está esparcido a lo largo y ancho de las naciones de la tierra, como casa de Judá y como casa de Israel. Los juicios de Dios vienen en principio y esencialmente sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, que es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Hacemos parte de ese pueblo de Dios, de esa santa nación, de ese pueblo escogido. Sobre las naciones del mundo y sobre su iglesia se zarandean cada vez más los juicios de la ira de Dios. El Señor está recogiendo la cosecha más grande de almas que se haya dado en la historia de la humanidad. Él está separando el trigo de la cizaña en medio de una batalla espiritual fuerte y sin precedentes. Este grupo de cautivos que permaneció en esclavitud y opresión durante 70 años, en esa época en la que estamos hablando de Esdras, este grupo de cautivos nos muestra o nos permite ver indefectiblemente que en el presente hay mucho, pero mucho pueblo del Señor que está en cautividades espirituales profundas, que se encuentra en regiones y lugares infernales, en diseños del mundo espiritual maligno, donde su alma está siendo fragmentada o es fragmentada y lleva a asolamientos de muchas generaciones por causa de la iniquidad de sus ancestros. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos liberación, necesitamos que el Señor nos indique qué tipo de afectaciones espirituales tenemos nosotros para poder atacarlas por ese lado. Necesitamos poner en ejecución esas armas espirituales que el Señor nos ha dado para la defensa para nuestra defensa espiritual. Para concluir, es imperioso enfrentar
ese desafío de estudiar la palabra. Ya como vimos en el versículo, él estudió su palabra. Y no solamente la estudió, sino que la vivió. Y fuera de eso, no fue un oidor olvidadizo, sino fue hacedor de ella. Y la enseñaba. Vimos que Esdras enseñaba esa palabra. Entonces para nosotros es un desafío estudiar la palabra de Dios. Estar siempre preparados en nuestro corazón para inquirir, como dice ese versículo. Inquirir quiere decir investigar, para seguir pistas acerca de sus doctrinas y sus enseñanzas. Debemos dedicar parte de nuestra vida al estudio exhaustivo de su palabra escrita y revelada. Vamos a Josué 1:7-8. Josué 1:7-8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vamos a ver este versículo en relación a estudiar la palabra. Josué 1:7-8. Solo esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿a dónde tiene que ver eso con estudiar la palabra? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Estudiar la palabra y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Ok. Debemos también enfrentar el desafío de vivirla. No solamente es estudiarla, no solamente es escudriñarla, meditar en ella, leerla, oírla, entenderla, sino vivir su palabra, ponerla por obra. Vamos a Santiago, libro de Santiago, una de las cartas generales del Nuevo Testamento. Santiago 1:22-25. Santiago 1:22-25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Fíjate que aquí nos está indicando que es necesario que vivamos esa palabra que nosotros estudiamos. Bueno, y no solamente basta con estudiarla, con vivirla, sino que hay que enseñarla, hay que compartir esas buenas nuevas de salvación, hay que llevar ese evangelio de reino a todas las almas, a todo pueblo, lengua, raza y nación en el mundo, dependiendo del Señor, de para qué el Señor nos tenga, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un versículo que nos va a mostrar cómo debemos compartir y enseñar esta palabra. Debemos asumir también este desafío de compartir estas buenas nuevas de salvación, de enseñar esta palabra de vida y de esperanza. Vamos al libro de Mateo. Mateo 28, 19, 20. 28, 19, 20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate lo que dice este versículo. Enseñándoles que guarden todas las palabras que os he mandado. Es decir, hay que enseñar la palabra. Y hay que enseñar que esta palabra debe ser guardada si verdaderamente nosotros queremos estar dentro de esos escogidos para esa salvación tan grande. Recordemos estos 3 desafíos: estudiar su palabra, vivirla y enseñarla. Amén.